Bueno, lo primero que quiero hacer es confesarme ante ustedes. Estoy enfermo. Estoy enfermo de ese virus de la política. Y tengo una segunda confesión que hacerles, y es que no me quiero curar. O sea, quiero utilizar toda la fuerza que tenga, por los años que Dios me dé vida, para luchar en favor de la libertad. Entonces, quiero hacerles, al compartir con ustedes la experiencia de vida que he tenido en estos años que tengo de estar en la política, motivarlos a ustedes a que se metan en la política. En la política con P mayúscula, una política que tiene actividades del lado político electoral, pero también hay un universo de otras actividades que ustedes pueden hacer para defender la libertad en sus sociedades. Teniendo 18 años, entrando a la Universidad de Costa Rica, en Costa Rica, tal vez para contextualizarlos a ustedes, hasta 1976 había monopolio estatal para la educación superior. Ingresé a la Universidad de Costa Rica, una universidad estatal, la más tal vez antigua y la más buscada por los costarricenses. Y en aquella época había marchas en las universidades estatales en contra de lo que ya se había empezado a dar en el 76. Unos mercaderes de la educación habían abierto un centro de estudios superiores privado cobrándole a la gente. Una barbaridad. Un pecado. ¿Cómo se le ocurría a alguien hacer plata, hacer dinero, cobrándole a otras personas por adquirir conocimientos? Que el Estado era el que tenía que darlos. Bueno, muchacho de 18 años que llegaba a la universidad como una esponja y entonces escuchaba los discursos de los profesores en una universidad estatal y recibe esa información como esponja y la hace propia y luego va a repetir como lorita lo que escucha de sus profesores. Bueno, eso era yo a los 18 años. Marché en contra de las universidades privadas. Señalábamos en la Facultad de Derecho a los inmorales que tenían un carnet de una universidad privada que les permitía tener acceso a revisar los expedientes judiciales para trabajando para una firma de abogados como asistentes de derecho. Y eso, la verdad es que había que prohibirlo, eso no era posible. Vean ustedes, al compartirles esta experiencia de vida, esta vivencia, lo que hago yo con los muchachos allá en Costa Rica cuando les cuento esto, es decirles, miren, no están condenados a pensar mal de por vida. O sea, uno cambia a lo largo de la vida, producto de la experiencia que tiene. Estudié Derecho, tuve un profesor que fue muy influyente para mí a la hora de escoger mi tesis de grado. Ese profesor me dijo, mira, ¿por qué no haces un análisis sobre el tema de las empresas públicas? En América Latina, en los 70s y 80s, era muy común que el Estado participara en la economía a través de sociedades anónimas. Algo que en Venezuela está sucediendo todos los días, dicho sea de paso. Pero el Estado participaba en la economía a través de sociedades anónimas, regidas por el derecho privado, sin ningún tipo de control. Y me metí a hacer una tesis sobre el control de las empresas públicas en Costa Rica. Me adentré en ese mundo y al ver lo que sucedía cuando una empresa no tenía dueños, cuando el Consejo de Gobierno era la Asamblea de Accionistas y nombraba en la Junta Directiva de esas empresas a quien le diera la gana, sin ningún tipo de idoneidad, y al ver la forma en que se tomaban las decisiones de esas empresas y cómo se financiaban con dineros del Banco Central, dineros de todos los costarricenses, me di cuenta de la corrupción e ineficiencia del Estado empresario. Y haciendo esa tesis de grado, casi que juré odio eterno a ese sistema de organización social o de participación del Estado en la economía. Y empecé a explorar un poquito más. Por ahí me topé con Libre para Elegir, los videos. Libre para Elegir, luego leí el libro, pero primero los videos de Libre para Elegir, una serie de videos viejísimos, hechos allá en los 70s, finales de los 70s, principios de los 80 por don Milton Friedman, y se me empezó a abrir la mente. Tuve personas o profesores que en algún momento me hicieron preguntas clave y que también me ayudaron a evolucionar en mi pensamiento hacia defender las ideas de la libertad. Me acuerdo cómo en algún momento, teniendo una discusión ya graduado de abogado, llegué y teníamos una discusión. Yo era 3,000 abogados en el momento en que yo me incorporé como abogado. Hoy hay como 18,000 abogados en Costa Rica. Y tenía una discusión sobre el tema de los honorarios profesionales.
y sobre la tabla de honorarios profesionales, porque los honorarios en Costa Rica de la mayoría de las profesiones liberales están fijados por decreto. Y en aquel momento yo le comentaba a esta persona, un liberal en Costa Rica, le decía, mira, qué barbaridad que haya gente que esté cobrando menos que la tabla. Eso es competencia desleal. Eso es inmoral, pero ¿cómo se les ocurre regalar el trabajo de esa forma? Y esta persona nada más me hizo una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Una pregunta devastadora. Si uno es serio y uno empieza a internalizar y a buscar una respuesta. Ese por qué o el por qué no que don Armando de la Torre nos invitaba a utilizar como herramienta para entender mucho lo que pasa en nuestra sociedad, terminó de abrirme los ojos ante muchos temas que tienen que ver con el liberalismo y la aplicación del liberalismo a través de política pública a nuestra vida en sociedad. En algún otro momento, allá igual, en los 20s, otra persona, estábamos teniendo una discusión y yo muy apasionado defendiendo el salario mínimo. Y esta persona llega y me pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué no le permitís a una persona que quiera trabajar por menos de ese salario mínimo, tener una experiencia y ganarse una platica? La pregunta me hizo empezar a reflexionar y empezar a descubrir todas esas dimensiones de la libertad. Luego, siendo diputado, meto aquí un paréntesis, a propósito de que allá está mi buen amigo Juan Carlos, utilicé una vivencia con Juan Carlos para demostrarle a muchas personas defendiendo las regulaciones sobre el mercado laboral y las regulaciones sobre el salario mínimo, utilicé la experiencia que tenía en ese momento con mi buen amigo Juan Carlos, que estaba trabajando conmigo, asumiendo responsabilidades, sometido a un horario y recibiendo paga cero. No era salario mínimo, paga cero. Y él voluntariamente estaba allá, porque él estaba recibiendo algo a cambio. Y era la experiencia de estar allá en un congreso, trabajando y acumulando vivencias que le permitiera eventualmente abrirse puertas en otro lado. Y hoy ya ven a Juan Carlos dónde está. Eso lo mostrábamos incluso con estatistas y socialistas, mostrábamos el ejemplo de Juan Carlos para hacerles ver que ahí había una persona esclavizada voluntariamente, decidiendo trabajar porque estaba adquiriendo algo a cambio de esa oportunidad. En fin, han pasado un tiempo, cierro ese paréntesis con lo de Juan Carlos, me metí un poquito en política, estábamos hablando ya de mis 27 años, empecé a participar en la elaboración de un plan de gobierno con un partido político social cristiano, pero siempre con estas ideas liberales que ya afloraban por todo lado en mi cabeza. Y me di cuenta que en esa organización no se defendía abiertamente las ideas de la libertad. Había un grupito de liberales, pero se reunían por separado, eran grupitos así, aislados, marginados, y cuando se hablaba de las grandes propuestas de ese partido para gobernar el país, se hablaba de los monopolios, se hablaba de las regulaciones, se hablaba de las limitaciones a la propiedad, los impuestos, el Estado grande, interviniendo en la economía. Y yo veía a aquellos liberales, y yo me le acercaba a ellos porque éramos como los que nos sentíamos a gusto conversando entre nosotros, y nos sentíamos extraños en esos salones donde se discutía y se defendían abiertamente esas ideas. Y en algún momento decíamos, bueno, pero ¿por qué no caminamos por nuestro propio camino? ¿Por qué no defendemos abiertamente las ideas de la libertad? A veces es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Y bueno, las ideas que quedaban ahí, nadie se animaba a dar el paso, hasta que, bueno, perdimos las elecciones de 1994, y ya con 34 años, un buen día, en mayo de ese año, 4 personas, tomándonos una cerveza cada uno, empezamos a decir, bueno, yo creo que es el momento de que demos este paso. Y veamos a ver cómo se inscribe un partido político en Costa Rica. Lo primero que hicimos fue entonces ir a ver el código electoral, ver cuáles eran los requisitos para la inscripción de un partido político. Hay unas barreras legales de entrada. Ustedes, si eventualmente quisieran participar con un partido político nuevo, lo primero que van a tener que hacer es ver cuáles son las reglas del juego para participar en la política. Nos tomó casi 2 años y medio inscribir nuestro partido. 14 de febrero del 97 recibimos la autorización del Tribunal Supremo de Elecciones para participar en las elecciones. Y luego, con muy escasos recursos, decidimos concentrar nuestro esfuerzo en la jurisdicción electoral
en la que tendríamos más posibilidades de sacar una persona para meterla al Congreso. Costa Rica está dividido en 7 circunscripciones electorales. El sistema de elección de escaños es un sistema de representación proporcional, de tal manera que en el distrito electoral que tenía más, que elige más diputados, con un porcentaje relativamente pequeño, uno podía llegar y poner un pie en el Parlamento. Y concentramos el esfuerzo en San José, que elegía 20 diputados, el cociente de 20 diputados es el 5%, o sea, una persona con el 5% de los votos puede llegar a ser diputado. En aquel momento yo saqué 4.33 y por un sistema también que privilegia o que le permite al que tiene medio cociente participar en la repartición final, puede entrar. Y dejando los pelos en el alambre, entré de diputado número 20 en esa oportunidad. Fue una campaña muy dura, una campaña donde cuando empezamos me conocía mi madre, mi padre, me conocían con mis 16 compañeros de colegio con quienes me gradué, era un colegio muy cerrado. Mis padres no tenían mayores contactos sociales, así que eran 4 tíos, 3 primos, y una cosita muy pequeña. Hacíamos un esfuerzo muy grande antes de esa campaña para que los medios de comunicación se dieran cuenta de nuestras ideas sobre cómo íbamos a resolver los problemas del país. Convocábamos a conferencias de prensa y hacíamos un esfuerzo, le mandábamos y llamábamos por teléfono a los periódicos, a los periodistas de la televisión y todo. No llegaba nadie. No existíamos, no éramos nada. Un día me acuerdo, nos alegramos tanto porque llegó un periodista de un medio de comunicación de tercera y sacó al día siguiente 5 renglones. Los recortábamos y nos sentíamos que ya existíamos. Un periodista nos había dado pelota. Aparecíamos ahí en un medio de comunicación. Algo desgastante. Y entonces, bueno, lo que nos quedó es rejuntar un poquitico de dinero. Me acuerdo que cuando iba a las cámaras empresariales a pedir apoyo, para decir, miren, tenemos este proyecto político y pretendemos ir a la Asamblea Legislativa para defender a todo el sector productivo, para que no les metan más impuestos, para desregular la economía, vamos a luchar para romper todos los monopolios, para reducir el tamaño del Estado, para flexibilizar las normas en que se contrata, en fin, todo el credo liberal y las propuestas de política pública. Y lo que recibíamos de parte de aquellas personas era la palmadita en la espalda diciendo, muchacho, qué bueno que alguien está haciendo eso. Les deseo mucho éxito. Pero mire, es que no se puede hacer chocolate sin cacao. Usted no nos puede ayudar un poquito, tal vez, para pagar algunos, no sé, algunos folletillos para repartir. Mira, voy a ver, vamos a hacer los presupuestos de la compañía, no sé qué cosas. Bueno, para no cansarles con el cuento, gracias al aporte de unos clientes que tenía en aquel momento como abogado y un poquito a un ahorro familiar, pudimos hacer una campaña concentrada en San José y logramos ese 4.33% que nos permitió meter un pie en la Asamblea Legislativa. Y a partir de ahí se dio un cambio del cielo a la tierra. A partir de ahí existimos. Si no estábamos en la Asamblea Legislativa, no existíamos. A partir de ahí, durante 4 años consecutivos, logramos promediar 4 y resto, casi 5 menciones diarias en los periódicos de circulación nacional. Más la cantidad de horas de programas de radio y de entrevistas, de cantidad de horas de programas de televisión y entrevistas. A partir de ahí existimos. Y lo interesante de todo esto fue que había una visión de 56 diputados. La Cámara de Costa Rica, el sistema de Congreso de Costa Rica es unicameral de 57 diputados. Entonces había una visión de 56 diputados contrastada con la visión de un diputado liberal. El periodista es entrenado para siempre dar a conocer los 2 lados de la moneda. No le quedaba otra que dar siempre el lado nuestro. Y entonces estaba la política de los demás y la política liberal. Había que ver qué decía este loquito que estaba ahí en la Asamblea Legislativa defendiendo solito unas ideas. Bueno, y poco a poco se fue dando a conocer estas ideas. Tuvimos en ese periodo de 4 años algunos éxitos importantes, una gran cantidad de desilusiones, un aprendizaje extraordinario de lo que es la política, cómo se toman las decisiones en el Congreso. Venía de abogado con un par de maestrías, había estudiado Derecho Constitucional, había estudiado sobre todo el proceso de formación de la ley. Cuando llegué al Congreso me di cuenta que una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es la realidad. Totalmente diferente a lo que uno aprende en los libros.
Y empecé a hacer mi doctorado en la práctica. 4 años en el Congreso, para mí fueron un doctorado, mediante el cual adquirí una serie de destrezas y conocimientos sobre cómo se interactúa en política, cómo se hace política y cómo se hace política desde el punto de vista liberal. Decía que, inclusive también a propósito de la frase con la que cierra, o de la palabra con la que cierra don Armando de la Torre su exposición en el segmento anterior, bueno, fui conocido durante esos 4 años como Mr. No, señor no, el señor no. Participé en 600 votaciones, la mayoría de ellas voté en contra, pero logré también, utilizando ciertas herramientas que da el reglamento de la Asamblea Legislativa para formar el expediente que eventualmente se pone a votación de los diputados, con ciertas herramientas que hay allá, pude potenciar mi peso relativo, que era de un solo diputado, para poder conseguir algunas cosas. Y algunas de las cosas que conseguí fue enviar a la Asamblea, al Tribunal Constitucional en Costa Rica, muchas de las leyes entre primero y segundo debate, y en el Tribunal Constitucional, que es conocido en Costa Rica como la Sala Cuarta, me tumbé una gran cantidad de leyes, unas 10 leyes, 11 leyes, me las pude traer abajo mediante la consulta de constitucionalidad, defendiendo la libertad de los costarricenses. Hay otras cosas que podemos repasar en la historia del movimiento libertario en esos 4 años, y hay una en particular de la cual me siento, dos de las cuales me siento particularmente orgulloso. Los socialistas y los estatistas defienden el sistema de la seguridad social costarricense con mucha pasión. 94% de la gente asiste, casi el 98, 95, 94, asiste al sistema de salud pública. Todos los empleados en Costa Rica, los asalariados, somos obligados a pagar un seguro de enfermedad y maternidad. Aún los hombres, que es muy difícil que demos a luz. Pero bueno, todos somos obligados a pagar un seguro de enfermedad y maternidad. Y luego entonces el Estado, que administra el seguro de enfermedad y maternidad, también se pone de este otro lado a brindar el servicio médico y también nos obliga a utilizar sus servicios médicos. Y entonces de todas esas contribuciones que según la Constitución son para ese fin, a lo largo de los 80 y los 90, el gobierno central le decía a la Seguridad Social, deme toda esa plata y yo se la voy a cambiar por bonos de tesorería, bonos del Estado. Y se llevaba el dinero para financiar su gasto público por otro lado. Bueno, una medida que en aquel momento impulsé mediante una consulta de constitucionalidad fue si era válido que si ya nos obligaban a pagar ese seguro médico, que luego el Estado se llevara ese dinero para sus otros gastos públicos, afectando los servicios médicos que supuestamente debía dar la seguridad social. No fueron los socialistas, no fueron los estatistas, los que supuestamente tienen un gran corazón y son muy solidarios, los que estaban accionando en contra de que el Estado desangrara la seguridad social. Bueno, y la Sala Constitucional falló a favor de nuestra pretensión de que por constitución no se le podía quitar los recursos. También le presenté una denuncia penal a los directivos de la seguridad social porque estaban permitiendo que los dineros se los llevaran. En teoría, si ahí estaban esos dineros, era para brindar una serie de servicios que no estaban brindando. Entonces, por ahí ese es un temita con el que yo les salgo al paso a aquellas personas que dicen que los liberales no tenemos sensibilidad o corazón, cosas de esas. Y ahorita hablamos también sobre el tema de la calidad de la salud, que esas son las propuestas nuestras para mejorar dramáticamente la calidad de la salud y tiene que ver con libertad, para que las personas escojan quién les atiende y no tengan que esperar 4 años con un especialista en el sistema de la seguridad social que tenemos nosotros allá. Otras medidas, y esta sí es mucho más relevante, tiene que ver con lo que hicimos para abrir un mercado en Costa Rica de economía informal y darle un marco de formalidad. En Costa Rica hay 13.675 personas autorizadas a transportar personas de un lugar a otro. Los famosos taxis. Es una concesión del Estado. El Estado se apropia de esa actividad económica, dice que es un servicio público y entonces únicamente permite que un particular lo ejerza si tiene una concesión. Si el gobernante le concede el derecho de transportar personas de un punto A a un punto B. Bueno, obviamente ante esa situación se da una demanda muy grande de servicios, hay gente que necesita trabajar, tiene su vehículo y empieza a ofrecer un servicio y había una gran cantidad de transportistas informales llamados en Costa Rica piratas, que eran perseguidos por las autoridades. Bueno, nosotros nos convertimos en los defensores de los piratas.
de los piratas estos, la economía informal. Pero no solo en ese campo. También en Costa Rica muchas señoras han sacado adelante sus proyectos de vida como jefas de hogar, vendiendo loterías, vendiendo rifas, vendiendo el chance, la posibilidad de que alguien se gane un premio entre 100 numeritos. Y todas las semanas ustedes ven a las señoras vendiendo esa posibilidad, esa lotería clandestina porque solo el Estado tiene el monopolio de las loterías. Y una persona de estas, capturada, vendiéndole una rifa a otra persona que voluntariamente está dispuesta a pagarle por un chance a ganarse un premio, está sentenciado, condenada, según nuestro Código Penal, a 3 años de cárcel. Bueno, también observando esa situación, yo no sabía de eso, me metí de cabeza y empecé a ser el defensor de todas las loterías clandestinas de Costa Rica. Y nuevamente, aquí está el tipo defendiendo la informalidad, la anarquía, decían algunos. O sea, todos los que están en la ilegalidad están siendo defendidos por este loquito ahí en la Asamblea Legislativa. Bueno, eso nos empezó a ganar un favor y cierta popularidad con sectores informales. ¿Ven ustedes el tipo de personas que estamos defendiendo? No es al gran capitalista, no es al microempresario, al pequeño empresario. Así también logramos sacar en ese periodo una ley que se llama Ley de Protección del Administrado frente al exceso de trámites, con el objetivo de facilitar las cosas al chiquitillo, al pequeño, porque el grande puede contratar, como decía Enrique Gersi, tiene sus abogados y hace sus estudios de factibilidad y hace esto y lo otro, tiene los dineros para cumplir y saltarse las barreras que le metan en sus actividades económicas. El pequeño no. Si vos le pones una barrera chiquitilla, no se la va a poder saltar y le estás impidiendo la posibilidad de ganarse un dinero. Bueno, en esos 4 años logramos proyectar una imagen de un partido político con esa sensibilidad hacia el que produce. Hoy hay 13,000 personas, para cerrarles el cuento del transporte informal. Hice una consulta a la Procuraduría General de la República, descubrí un articulito en el Código de Comercio que hablaba sobre el porteo, el contrato de transporte de animales, de mercancías y personas, y basado en ese artículo hice una consulta a la Procuraduría, hecha de tal manera que la Procuraduría no podía decirse, le amarré unas preguntas en cascada y finalmente dice, sí, ese es un contrato que se puede brindar bajo estas condiciones. Y a partir del año 2000, que es cuando se emite esa resolución, en Costa Rica han surgido hoy 13,000, 14,000 empresas pequeñitas, microempresas de transporte privado de personas. Eso significa que hay 40,000 personas, más o menos un hogar de 4 personas por microempresa, 40,000, 50,000 personas que viven gracias a esa herramienta que el movimiento libertario le da a esas personas. Y luego está todo el empleo indirecto que se genera alrededor de eso. Y luego está la satisfacción de las personas que tienen un medio de transporte para ir a su trabajo, para ir a la clínica, para ir a donde le dé la gana. Y entonces, nuevamente ahí tenemos un espacio de libertad que se crea. Y ahorita voy a hablar sobre la importancia de eso. Porque estas personas que hoy apoyan al movimiento libertario, estos transportistas informales, nunca han leído a Milton Friedman. Y no creo que lo hagan. Nunca han leído a Popper, ni Hayek, ni von Mises, ni ninguno de estos grandes autores. En un caso muy concreto, ellos están experimentando la libertad. Y a partir de ese caso muy concreto, de ahí uno, y es la responsabilidad que tiene uno como dirigente político o en un partido político, uno puede ayudarle a crecer en lo que es el conocimiento de las ideas de la libertad y cómo entre más libertad tengamos los individuos en sociedad, mejor vamos a vivir todos. A una persona como esa se le dice, mire, usted está de acuerdo, le estamos defendiendo su derecho a la propiedad, estamos defendiendo el derecho a la autonomía y la voluntad de las partes, a que puedan transar cosa y precio. Bueno, si eso es válido para usted en este caso, ¿por qué no es válido para estos otros casos? ¿Por qué no es válido para el comercio libre? ¿Por qué no es válido para cuando tenemos que comprarle a un costarricense un producto a un guatemalteco, sin necesidad que los gobernantes pongan barreras en ese comercio entre 2 personas, aunque estén ubicadas en diferentes lugares? Entonces, vender la libertad desde el caso concreto es mucho menos difícil, porque ya alguien ha tenido esa vivencia y esa experiencia. Bueno, así transcurrieron, fueron 4 años súper intensos, como ustedes imaginarán. La familia lo paga, bueno, ahí está mi esposa que puede atestiguar de eso. Doloroso, desbalanceé mi vida, me desligué de un montón de cosas, perdí el bufete, tuve que cerrarlo, porque estaba metido de cabeza en esto.
Y no me estoy quejando, ¿verdad? Ese es el camino que escogí. Y estoy contento de lo que hice en aquel momento y estoy contento de lo que estoy haciendo actualmente. Llegamos al 2002 y con esa imagen de lo que habíamos hecho en 4 años, fue ya menos difícil hacer una campaña para conseguir más apoyo. Y conseguimos el 10% de los votos para diputados, únicamente el 1 punto algo para presidente. La gente no veía en nosotros capacidad para gobernar, una gente ahí sí que tiene digamos, la firmeza para pararse y decir no en el Congreso. Está muy bien que defiendan a cierta gente, pero cuidado, se les va la mano porque esto puede haber un caos. Entonces fue un apoyo moderado pero importante, el 10%. Ya luego vino el siguiente cuatrienio, dimos una lucha muy fuerte en la Asamblea Legislativa para impedir que los costarricenses le metieran la mano en el bolsillo. Nuestros diputados, especialmente hay un diputado, Federico Malavasi, hace una defensa extraordinaria de los costarricenses y del bolsillo de los costarricenses, y utilizando un montón de truquitos en el procedimiento legislativo, logramos impedir que esta legislación fuera aprobada. Una legislación complicadísima, grandísima, que nos facilitó atacarla por diferentes flancos y al final no se aprueba. Y eso es, digamos, un gran logro de nuestra bancada legislativa. En el cuatrienio pasado también, en Costa Rica se han venido acumulando muchos privilegios a través de convenciones colectivas a sindicatos del sector público. Privilegios contrarios a disposiciones constitucionales. Que indudablemente las constituciones, desde mi óptica, son sumamente importantes porque son un valladar a las mayorías que eventualmente puedan ponerse de acuerdo para conculcar derechos de minorías o para abusar. Bueno, dichosamente nosotros tenemos un tribunal constitucional y una constitución que enumera una cantidad importante de libertades individuales, y ahí encontramos que estas convenciones colectivas establecían violaciones al principio de igualdad y establecía un trato desproporcionado y privilegios desproporcionados en favor de ciertos funcionarios públicos. Nadie se atrevía a enfrentarlos por el costo político que eso significaba. Nadie se atrevía. Nosotros llegamos, presentamos las acciones de inconstitucionalidad y finalmente logramos que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales una gran cantidad de normas abusivas de esas convenciones colectivas. Eso es parte de los logros que uno, defendiendo las ideas en las que uno cree, puede hacer en una sociedad. Indudablemente, el tener a un grupo de liberales en el Congreso o eventualmente en el gobierno puede cambiar la historia. Siempre hay una tensión muy clara entre poder y libertad. Y ya lo mencionaron algunas de las personas que expusieron a ustedes en este seminario. La persona que llega al poder va a tender a abusar del poder, a concentrar poder. Ya sea porque esa es su personalidad, o por otro lado porque sea un instrumento o instrumentalizado por grupos de interés en la sociedad para esquilmar al resto de los habitantes en la sociedad. Y entonces así como grupos empresariales, algunos grupos empresariales mercantilistas se unen, se alían con el poder político para que el poder político los proteja de la competencia, suba impuestos de importación, haga las cosas muy difíciles para la competencia y les garantice ciertas rentas. Mete algunos impuestos para financiar algunas actividades donde le quitan dinero a todos los consumidores para trasladárselo a ciertos gremios. Eso también se da, o sea, no es solo por iniciativa del gobernante, sino que secuestrado por los grupos de interés, termina gobernando para grupos de interés, afectando a todos los ciudadanos en un país. Y esto lo vive uno también ahí en la Asamblea Legislativa, como los grupos de presión, por el tema de los intereses difusos, llegan y les es muy rentable meterse en la Asamblea Legislativa 1 mes, 2 meses, unos tipos interesados en ciertas rentas, financiando a un montón de personas aparentemente pobrecitas, clamando por algún tipo de ayuda del Estado, que significa pasar la factura a todos los demás. Hay un gran incentivo en gastarse un montón de dinero en sostener una presión en la Asamblea Legislativa con esas características, porque el costo del resto de la ciudadanía es muy bajo y nadie va a ir a la Asamblea Legislativa a defender que le suban la leche o le suban el arroz en un poquititico, porque entre ir a defender eso, solo los pases del bus y pasar unas horas allá y hablar con un diputado, se le fue el beneficio de que pretendía obtener al defender ese pequeño incremento.
Pero cuando ese incremento se le traslada a 4,5 millones de consumidores con un poquitico y se le traslada la renta a un grupo pequeño, ese grupo pequeño tiene el incentivo de afincarse ahí en el Congreso, presionar y en algunos casos hasta pagar en algunas sociedades y en algunos parlamentos a personas para que legislen en su provecho. Y ahí, por eso es que la teoría de los intereses difusos habla de que los ciudadanos de a pie están en una situación muy complicada. Y uno se da cuenta cómo en el Congreso se dan ese tipo de cosas. Hay también otra situación que se da con el gobernante, es que el gobernante no solo puede estar tentado en concentrar el poder a lo Hugo Chávez, no solo puede estar tentado o secuestrado por los grupos de interés para legislar en beneficio de ellos, sino que también sucumbe a la presión de los medios de comunicación. Y hay medios de comunicación que son muy influyentes, que ponen la agenda de los temas a nivel nacional, y entonces empiezan a ejercer una presión y el gobernante no puede pararse y decir no, y termina legislando al son, al tambor de los medios de comunicación o ciertos grupos que pretenden. Ahorita en Costa Rica acabamos de pasar una ley de tránsito que estaba aclamando un montón de gente, y es una aberración de ley de tránsito lo que acaba de pasar. Y eso funciona y eso está presente en la política. Sabemos que entre más poder, menos libertad. Sabemos que entre menos libertad va a haber más pobreza y más corrupción. Eso es parte de lo que ustedes han estado viendo a lo largo de esta semana. ¿Qué hacer para defender la libertad? ¿Cómo aumentar la libertad? ¿Cómo se hacen los cambios? ¿Quiénes? ¿Por dónde? ¿Qué se me hizo Pedro Pablo? Ahí está Pedro Pablo. Ahora en el almuerzo decíamos, bueno, pero ¿por dónde le entramos? Carlos Alberto Montaner decía, bueno, hay que entrar algo por abajo. Y Enrique Gersi decía, los cambios se hacen desde arriba. Por arriba, por abajo, por el medio, por todo lado. Pero por todo lado hay que defender la libertad. Y desde diferentes trincheras. Y por eso hablaba al principio de la P mayúscula, de política con mayúscula. Porque la política no es solo la política electoral. Un muchacho que tiene un programa de radio y está todos los días, 1 hora al aire, hablando de la libertad, criticando las políticas públicas que abusan del poder, está contribuyendo en la defensa por la libertad. Una persona que tiene una columna en un periódico lo está haciendo. También una persona que tiene la oportunidad de tener una cátedra universitaria también está impulsando la libertad. Aquella persona que desarrolla poesía, desarrolla canciones, desarrolla un teatro callejero, que defiende y proyecta estas ideas, está defendiendo la libertad. Aquella persona que se mete en un partido político y empieza a codazos a abrirse un espacio para tratar de influir en las personas que toman decisión en ese partido político, está luchando por la libertad. Aquellos que tomamos el camino de inscribir un partido político liberal para defender abiertamente las ideas de la libertad, estamos luchando por la libertad. El punto es que no hay que dejar ninguna silla vacía, porque la silla que no tomamos los liberales la van a tomar los estatistas. Todas. Si el liberal le da pereza ir a dar clases, adivinen quién es el que va a terminar dándole clases a los muchachos en las universidades y los colegios. Si el liberal no toma esa columna en el periódico, adivinen quién va a estar utilizando el medio de comunicación para diseminar sus ideas. Los que siempre lo han hecho, los socialistas, los estatistas. Por eso es que es importante que los liberales tomemos conciencia de eso y empecemos a participar más activamente. Y por eso es que les digo, yo estoy enfermo y pretendo seguir enfermo hasta la última gota de energía que salga de mi cuerpo en la lucha por la libertad. Porque estoy convencido que a través de la libertad podemos ayudar a que las personas vivan muchísimo mejor, a superar el nivel de pobreza que tenemos en América Latina, en mi país, por supuesto, pero en toda América Latina. Debemos aprender a trabajar también juntos. Y ese es un problema que hemos tenido los liberales en los últimos años a lo largo de la historia. Y empezamos a pelearnos entre nosotros, que pucha, que este carajo no es lo suficientemente puro, que la verdad es que cómo se le ocurre que el Estado le está dando un rol allá en la educación, ni siquiera el voucher debería aceptarse, la educación debe ser totalmente privada, eso dice David Friedman, criticando incluso a su padre, Milton Friedman, sobre el tema de los vouchers de educación. Tenemos que entender que tenemos que unirnos, randianos, monetaristas, popperianos. Los liberales europeos que defienden algunas ideas de la libertad, un poquito en la onda que definió Carlos Alberto Montaner en su charla inicial de qué significa ser liberal. Él hablaba de 8 elementos clave. Me parece que ese es un buen inicio para elaborar un común denominador que nos pueda unir a la familia liberal. Porque los enemigos de la libertad están allá afuera, no somos nosotros. Los enemigos de la libertad están todos los días trabajando para ver de qué manera nos quitan libertad a todos los individuos en la sociedad. Entonces, trabajemos juntos,
Trabajemos juntos, caminemos el trecho que podamos caminar juntos. Y ya luego ahí, sobre la marcha, cuando ya hayamos recuperado libertades, podremos tener la discusión si después de que metimos libertad, por ejemplo, en educación, a través de los vouchers, a través de la liberalización o apertura, flexibilización del pensum, a través de esos esquemas, una vez que lleguemos allá, vendrá el tema de la discusión sobre si del todo sacamos al Estado de recoger esos impuestos para devolverle el dinero después a las personas. Pero primero caminemos en recuperar espacios de libertad. Lo mismo en salud. O sea, si yo me presento como candidato presidencial en estas siguientes elecciones y digo, miren, chavalos, voten por mí y al día siguiente voy a impulsar una ley que quiero que me la apoyen, voy a privatizar la salud en Costa Rica. No va a ser obligatorio pagar un seguro de enfermedad, ni maternidad, ni de vejez, y además voy a hacer privada la educación. ¿Cuántos votos creen que pueda sacar yo en Costa Rica con ese discurso? Yo creo que, lo estaba hablando con mi esposa, pero yo creo que ni siquiera el de mi esposa. Yo creo que ni siquiera el de mi esposa. Por eso es que también, y aquí es parte de lo que he aprendido en este paso por la política, cuando uno le pinta a un electorado no tan informado el nirvana, el Gulf Gulch, la sociedad libertaria, y uno le dice, esto es lo que yo quiero construir. Aquellas personas que no hayan tenido una formación en este tema, rápidamente van a ver cómo le recetan un médico para mandarlo al psiquiátrico, para meterlo al sanatorio de locos. Hay gente, no está en capacidad de ver esa sociedad allá. Lo que ves es la inmediatez. El tipo con el taxi, que el policía de tránsito está viendo a ver cómo se lo confisca y se lo quita, a él lo único que le importa en ese momento, en el día a día, es que le dejen trabajar, por Dios. Es que le dejen trabajar. Y lo que busca es a alguien que le ayude a que le dejen trabajar. Entonces hay que diseñar un mensaje para esa persona. El pobre que recibe su salario en colones, en soles o en lo que fuera, lo que quiere es que el salario no pierda valor a lo largo del tiempo. Poder comprar lo mismo esta semana y la siguiente y la siguiente. Y no como sucede en Venezuela con una inflación del 40%, en Costa Rica con una inflación del 14%, en Nicaragua con una inflación del 14%. Es inaceptable. Eso empobrece a los más pobres. Y entonces ahí es donde tenemos nosotros la gran responsabilidad de salir con respuestas a ese tema muy puntual. Si a la persona le están robando algo, bueno, ahí tenemos nosotros la respuesta de tener un buen sistema de administración de justicia y represión de la persona que le hace daño a otra persona para capturarla, ponerla a las órdenes del juez, condenarla y obligarla a reintegrarle a la víctima el daño que le ocasionó. Mucha cosa podemos hacer por defender la libertad. Es importante que entendamos también que la forma más eficiente es lograr influir a quienes toman las decisiones a nivel del Poder Ejecutivo. Porque esas personas son las que pueden decidir mañana mismo, si quieren, eliminar los aranceles de importación. El que lo decide es el presidente. Y si el presidente no está convencido, estamos jodidos. Entonces tenemos que ver cómo le llegamos al presidente para lograr que el presidente tome la decisión de eliminar y hacer una apertura unilateral, por ejemplo. Bueno, eso significa que tenemos que participar en política. Y tenemos que hacer todo lo otro que les hablaba, preparar el suelo para que tal vez de allá surja una persona que eventualmente tenga un liderazgo, que eventualmente llegue a ser presidente, pero que tenga estas ideas. Tenemos que trabajar en la consolidación de partidos políticos liberales, soy un convencido de eso, porque de alguna forma son un recordatorio permanente de que estas ideas hay que defenderlas, y hay que defenderlas en los espacios políticos que se den. Lo que sí no hay que hacer es quedarnos de brazos cruzados. O sea, si nos quedamos de brazos cruzados, la verdad es que apague y vámonos. O sea, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque los enemigos de la libertad están trabajando todos los días para quitarnos libertad. Y si nosotros no nos defendemos, ni el Chapulín Colorado, ni el Chapulín Colorado. O sea, tenemos que ser nosotros mismos. Y estoy convencido de que hoy Costa Rica está mucho mejor que lo que estaba en 1998, antes del movimiento libertario, y antes de que hubiera en Costa Rica un grupo de personas que en algún momento decidimos luchar por la libertad. Muchas gracias. ¿Cómo financia su movimiento político sin deber favores a nadie? Este es un tema fundamental, o sea, vaya muchachos, tienes que hacer un partido político y no es tan fácil, no es como soplar y hacer botellas. El tema
se las trae. O sea, es ver con quiénes lo formo, cuál es la plataforma ideológica programática, cómo lo inscribo, cómo supero las barreras legales de entrada, y una vez que hago todo eso, luego, bueno, cómo financio llevar el mensaje hasta el último rincón de mi país o la jurisdicción electoral en la cual quiero participar. La primera manera, la manera moral de financiar un partido político es a través de las contribuciones de los simpatizantes del partido político. Eso es algo básico de la filosofía libertaria, filosofía liberal. O sea, no se debiera obligar a nadie a financiar un partido político, y el Estado no debiera financiar partidos políticos. Ese es como el principio básico. Y ahí entramos nosotros, así lo manejamos nosotros hasta las elecciones del 98 y las del 2002 las manejamos de esa manera. La del 2006 no la manejamos así, y hubo una discusión muy fuerte a lo interno de nuestro partido en relación a si accedíamos a un financiamiento de reconocimiento de gastos que el Estado costarricense le brinda a los partidos políticos. Y nosotros estábamos enfrentando este dilema complicado, y es, a la pucha, aquí tengo estos otros contrincantes míos en la política, cada uno de ellos tiene acceso a fondos públicos para financiar su campaña, y yo estoy acá amarrándome las manos y diciendo que no voy a tomar esos fondos porque voy a recurrir al financiamiento particular. Entonces, empezamos a tocar puertas con toda la gente a ver si conseguimos algún tipo de financiamiento, y no conseguimos prácticamente nada. Pero nos endilgaban, decían, estos, claro, como se dan el lujo de renunciar al financiamiento del Estado, que existe supuestamente para evitar la influencia del capital privado y los narcotraficantes y los malos y todo lo demás, estos carajos se están financiando con los malos. No teníamos nada de eso, o sea, total, no teníamos los dineros, estábamos con las manos amarradas atrás, y al mismo tiempo estábamos llevándonos toda la carga de que nosotros éramos los tipos que representaban a los malos que querían hacer negocios con la política. Hubo una discusión muy fuerte, y al final de cuentas se tomó la decisión de aplicar o calificar para el reintegro de los gastos de la campaña política. Aún así, había que financiarlo, porque es un reintegro de gastos. Entonces lo que hicimos fue sacar un préstamo a un banco, garantizado contra unos bonos de ese dinero que íbamos a recoger, y logramos en la última campaña, nosotros invertimos $1,5 millones, eso fue lo que nos costó la campaña pasada. El partido que ganó gastó no menos de $10 millones, que luego se los reintegraron totalmente. A nosotros nos reintegraron, pudimos pagar nuestras deudas, nos quedó un poquitico de plata con lo que estamos funcionando. Así es como funciona hoy. Queremos llegar al poder para impulsar, hemos estado tratando de impulsar desde la Asamblea Legislativa una reducción del monto que se da a los partidos políticos, y el día de mañana la idea es que inclusive podamos eliminar el financiamiento público, y luego hay unas normas que dicen que uno debe ser lo más transparente, pero nuevamente desde el punto de vista liberal, si alguien no quiere decir quién le financia, es muy probable que sea exhibido. Este tipo no quiere decir de dónde viene su plata. Así que, señores electores, ustedes saben a qué atenerse. Este carajo tiene algo oculto, y uno tendrá el incentivo para decir, mire, aquí están todos mis contribuyentes. El que más me da $10,000, el que menos me da $1. Aquí están todos, pueden preguntarle dónde viene mi dinero. Entonces yo creo que igual la competencia nos va a llevar a eso. Más que una pregunta, que quería hacer un comentario sobre el énfasis de la lucha por la libertad. Yo soy de Paraguay. Pertenezco a la Fundación Libertad del Paraguay, y con una campaña muy exhaustiva logramos que un presidente de izquierda firme la desmonopolización de Internet. O sea, para darnos un poco un testimonio que es posible. ¿Ya lo firmó? Sí, ya lo firmó la desmonopolización, o sea que quería decirle que es posible, que la lucha da resultados. Así como a lo interno de los países, los liberales, a veces no hemos sido muy buenos trabajando en equipo, a nivel regional latinoamericano, todavía con mucha mayor razón. Hace como 4 o 5 años tomamos la iniciativa de conformar una red liberal en América Latina. Hoy la conformamos aproximadamente 50 organizaciones, un par de partidos políticos por allá, poquitos partidos políticos, la mayoría son think tanks, son institutos de investigación, uno de los cuales es la Fundación Libertad. Y lo interesante de todo esto es que al empezar a conocernos los unos a los otros y ver la lucha que cada quien está dando en Paraguay, yo he seguido de cerca la lucha que los paraguayos han estado dando ya por la apertura de Internet, nosotros en Costa Rica, penitas, va a haber, además todavía se acaba de firmar también en el caso de Costa Rica la apertura en Internet. Pero empezamos a compartir experiencias entre nosotros, a compartir investigaciones. O sea, ¿por qué en Costa Rica replicar todo un estudio sobre
Derechos de propiedad, por ejemplo, cómo el derecho de propiedad hace más próspera una sociedad, si ya tal vez hay un instituto en Perú que ha realizado esa investigación. ¿Para qué replicarla? ¿Por qué si alguien quiere impulsar el flat tax en Paraguay, por ejemplo, para qué ponerse a investigar si el Instituto Libertad de Costa Rica ya ha hecho una investigación exhaustiva de lo que ha pasado en los 17, 18 países que hoy aplican el flat tax en el mundo? ¿Por qué si alguien ya ha hecho una investigación sobre los vouchers de educación y el Instituto Libertad y Desarrollo de Chile tiene cosas extraordinarias sobre salud y educación? ¿Por qué replicarlo en México? ¿Por qué replicarlo en Costa Rica la investigación si ya está hecha? Compartamos esa información para de esa manera tener más músculo. Así que me alegro mucho por los hermanos paraguayos de que estén rescatando, abriendo un poquito la libertad de un país que la necesita con urgencia. Después de su discurso me vino a colación el ejemplo americano, que la verdad sí fue una revolución increíble de Ron Paul. Y la verdad que uno si escucha los discursos de él siempre son, en la mayoría de veces, lo que se puede considerar políticamente incorrecto. Porque él hasta, bueno, por ejemplo, a un electorado que, como ya nos hablaron, es cuando una persona vota por la falta de incentivos, simplemente no le importa o no comprende mucho. Y este señor Ron Paul, él inclusive cita mucho a Ludwig von Mises en sus discursos. Entonces quería ver cuál era su comentario sobre eso, ya que usted también habló de que, bueno, no puedo venir yo a hablar de la privatización de toda la salud porque nadie va a votar por mí. Sin embargo, en Estados Unidos vemos de que tenemos un ejemplo como Ron Paul, que bueno, se le llama una revolución porque es increíble los votos que consiguió y el funding que recibió en un periodo tan corto. Sí, lamentablemente en el caso de los Estados Unidos tienen un sistema totalmente bipartidista, con barreras de entrada altísimas, con un sistema de que el que gana, lo gana todo, el sistema winner takes all, y entonces, como no tienen el sistema de representación proporcional en la mayoría de los estados, y indudablemente para la elección presidencial no lo tienen, entonces hay muy poco espacio para un Ron Paul. De hecho, Ron Paul fue candidato del Partido Libertario, y tuvo que volver a meterse al Partido Republicano, hacer el Liberty Caucus dentro del Partido Republicano y defender ahí tesis liberales y participar en el proceso electoral. Tiene una gran valentía porque de alguna forma también expone al público estas ideas. Sin embargo, de ahí no pasó. O sea, en cuanto al impacto en el electorado, hay una toma de conciencia, pero no se logran cambiar las políticas públicas de quienes los están gobernando allá. El punto es... Y Enrique Gersi lo comentaba en la charla de hoy sobre cómo debiera estructurarse el mensaje para lograr, Martín Krause fue el que lo mencionaba, para lograr conectarse con el electorado y aumentar el peso relativo. Que esa es una discusión que uno podría tener. Bueno, mantenemos el partido como un partido testimonial, absolutamente purista, hablando de la privatización del servicio de la salud, de la privatización del servicio, de los servicios de educación, o hablamos de un partido que va a ir impulsando gradualmente, es esta tesis incremental que mencionaba Enrique Gersi en la charla de hoy, gradualmente los espacios de libertad. Nosotros, en estos momentos, quienes estamos liderando el Partido Movimiento Libertario, estamos más en esta área. Eso no significa que no esté de acuerdo con que en Costa Rica exista un partido que defienda abiertamente las ideas libertarias en su forma más pura. Ojalá lo existiera también. O sea, lo importante es que todas las trincheras y todos los espacios sean llenados. En estas elecciones, yo no puedo desvincularme en cuanto a la oferta electoral de lo que está preocupando a la ciudadanía. Si la ciudadanía costarricense no tiene una preocupación hoy sobre el sistema de educación, ese no va a ser el tópico principal de mi campaña. Si la preocupación del costarricense hoy es sobre seguridad ciudadana, no te quepa la menor duda de que la mayoría de las propuestas nuestras van a ser sobre el tema seguridad ciudadana. Y ahí van a ser las propuestas que uno podría decir son bastante liberales, ligado a una pregunta que nos hicieron por acá sobre cuál es la opinión o el propósito del sistema penal, si castigar o vigilar, herramienta de ejemplaridad o reincorporar al delincuente a la sociedad para que ejercite su libertad responsablemente, un tratamiento similar al de un enfermo. Nosotros en esta campaña estamos proponiendo en el tema de seguridad un poco a lo de Armando de la Torre, el que la hace la paga, de libertad con responsabilidad. Si usted quebró un vidrio, usted tiene que hacerse responsable de eso. Si usted robó, usted tiene que hacerse responsable de eso, pues tiene que reintegrarle a la víctima el daño que le ocasionó. O sea, ese tema de la reparación de la víctima es central. Si usted mató, usted recibe el castigo. Y un castigo que es ejemplarizante. No se vale que
yo llego y robo y mato y violo y la verdad es que me detienen, estoy unos pocos días en la cárcel, pocos meses y me sacan. No, o sea, usted está violando el contrato social, o sea, las reglas de sana convivencia entre las personas, donde el que la hace la paga y usted entonces va a pagar una sanción por eso. Entonces busca así ejemplarizar para que otras personas sepan que no hay impunidad. ¿Qué es lo que pasa en muchos de nuestros países? Hay impunidad. Y entonces inmediatamente eso se riega como un virus. Hay impunidad. Alguien puede quebrar una ventana de un carro, un poco la filosofía del broken window, y no pasa nada, y quiebra otro por allá, y roba por aquí, y roba por allá, y no pasa nada, y a que lo detienen 1, 2, 3, 100 veces, no le pasa nada. El otro chiquillo que está viendo eso, que aquel tipo está mejorando su condición de vida material, viviendo a expensas de otro, dice, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a trabajar? Si mejor entonces lo que hago es quitarle a otros miembros de la sociedad lo que estos se han ganado. Y así se va diseminando ese tipo de comportamiento antisocial, y eso hay que pararlo de una sola vez. Entonces nosotros tenemos como partido un enfoque diferente al del enfoque sociológico de que el delincuente es una víctima de la sociedad, pobrecito, la verdad es que todos nosotros somos los culpables de que aquella persona esté robando, entonces lo que hay que hacer es agarrarlo y hablarle y soltarlo. No, vamos con una medida como de choque inicial para aplicar la ley. Y aplicar la ley, no estoy diciendo que matemos a nadie, no, aplicar la ley. Cero impunidad. Juicios súper rápidos, o sea, si a alguien se le detiene con las manos en la masa, pues procesarlo de inmediato y sentenciarlo de inmediato. Armas. Hay una filosofía que habla de desarmar a la población civil. Dice que el incremento de la criminalidad está asociado con la tenencia de armas por los individuos en la sociedad. Y entonces, estas personas dicen, hay que desarmar a la sociedad civil, solo el Estado debe tener armas. Nosotros como partido estamos en contra de esa visión. Y consideramos que cada quien debe tener derecho a ejercer, a defender su integridad física, la de su familia y su propiedad, mediante el uso de armas de fuego. Entonces, ahí tenemos un enfoque diferente. Están los que quieren desarmar a la población y nosotros que defendemos el derecho y tiene cada quien a tener un arma. El arma no es la que mata a alguien, es un individuo que la acciona. Yo puedo matar a alguien con un martillo, yo puedo matar a alguien con un carro, yo puedo matar a alguien con un arma de fuego. Entonces, hay dos enfoques diferentes, el enfoque, digamos, liberal que nosotros como partido estamos aplicando y este otro enfoque sociológico. Alfonso de Panamá. Otto, yo te quisiera preguntar, ya que viendo que en la región y en el mundo político de hoy, en verdad el viaconducto hacia el poder que existe primordialmente son los partidos políticos, no sé qué nos aconseja a los jóvenes que estamos interesados en participar en la libertad. Si quizás como tú, crear un partido político y tener una plataforma de ideología directa sobre lo que creemos, o entrar a un partido político ya existente con sus recursos y su infraestructura, y quizás comprometernos en los temas más generales y poco a poco ir abriendo ese espacio de pensamiento liberal dentro de esos partidos. No sé cuál sería tu opinión. Tenés el ejemplo de Ron Paul, congresista de Texas, de los Estados Unidos, libertario, por los cuatro costados. Dr. No, lo conocen. Ron Paul la intentó por su lado, presidiendo el Partido Libertario, que recibe menos del 1% de los votos, el 0.00 no sé cuánto, y luego de buscarla por allá, vuelve al Partido Republicano un poco con esa tesis. Ahí es una estructura más grande, tiene sus recursos, etcétera, y voy a crecer desde adentro. Y él tiene y ha agrupado a alguna gente alrededor de él, tiene el Liberty Caucus, y sé que muchas personas liberales se sienten muy a gusto apoyando y creciendo dentro del Partido Republicano. Depende de cada país, Alfonso, depende de la particularidad de cada país. Depende de las barreras de entrada para entrar a política. Si las barreras de entrada son relativamente fáciles, digamos, de superar, depende de la elección de los escaños. Si el sistema es por representación proporcional, entonces mi consejo es, monten su partido, inscríbanlo en aquel distrito electoral donde sea menos difícil, concentren los recursos, que siempre son limitados, en ese distrito electoral para que tengan la posibilidad de acceder a un puesto donde empiecen a existir, entre comillas, que es la experiencia que tuve yo. Mientras no estuve en el Congreso, yo no existía. Entonces, hasta que estuve en el Congreso, existía. Entonces, ¿cómo existir para la prensa? Y no es llegar al Congreso, llegar a ese centro de poder y luego quedarse calladito y no polemizar y no defender sus tesis. Más bien, si llegan en una posición así tan minoritaria, lo que conviene es contrastar inmediatamente con todas las políticas y ser muy vehemente y apasionado. Y entonces las personas que estén allá tienen que ser convencidas
pero tiene que tener también habilidades de comunicación. Tiene que tener la personalidad para enfrentarse a quien sea. El político tiene que tener también una epidermis especial, un hígado especial, un estómago especial, para poder lidiar con el ambiente de la política. Es complicadísimo, complejísimo. La negociación política es complejísima. A mí me ha servido mucho que fui profesor de la Universidad de Costa Rica, la famosa, por 8 años, dando una clase en cuarto año de Derecho que se llama Resolución Alternativa de Conflictos, y enseñaba básicamente la parte de negociación, basado en los principios de negociación, en la teoría de negociación por principios desarrollada en la Universidad de Harvard por Roger Fisher, en Getting to Yes, sí, de acuerdo. Y esa teoría de negociación me sirvió muchísimo cuando yo tuve que trabajar en el tema de la política. Entender lo de separar los intereses de las posiciones y enfocarme en los intereses. Entender lo de separar a la gente y los problemas de la gente de los problemas en sí, que son objeto de negociación. Y cuando digo separar los problemas de la gente es todo lo que tiene que ver con las emociones, con las percepciones y con la comunicación. ¿Cuántas negociaciones no se frustran o no toman por caminos diferentes a los que se planeó por problemas de comunicación entre dos personas? Por problemas del manejo de las emociones y los egos, por el manejo de las percepciones. Y eso, y ahora con percepciones, les doy una vivencia interesante. Nosotros en nuestro partido hemos estado en un proceso de acercar más gente al partido. Y ¿quiénes entran al partido? Entran personas que ven algunas actitudes y les gusta. Entran personas por relaciones. Entran personas porque estábamos defendiendo un punto muy puntual. Y otras porque sí, les gusta la ideología en términos generales, pero entran por diferentes razones. Algunos buscan un puesto. Entran por muchísimas razones. Bueno, ¿qué es lo que he encontrado yo? Que para lidiar con personas fuera del partido, de inmediato me sacaban así los tacos por delante, como decimos en Costa Rica, me sacaban la barrera, los prejuicios. Ustedes no tienen corazón, ustedes no son solidarios, ustedes no quieren a los pobres, ustedes solo defienden al capital, a los ricos, ustedes son desalmados, etc. Y luego, una vez que estas personas dan el paso y están dentro del partido, al tomar el paso, estar dentro del partido, bajan muchas de sus aprehensiones y están en una actitud de recibir información, capacitación, formación. Y entonces ahí es donde hay una oportunidad muy grande para diseminar las ideas de la libertad y convencer más gente con las ideas de la libertad. Este tema de las percepciones son sumamente importantes, juegan un rol clave en la política. Y si alguno de ustedes quiere incursionar en la política, les recomiendo, ¿sí?, de todo corazón, que se lean ese librito sobre habilidades de negociación, porque la política se desarrolla en un ámbito de negociaciones continuadas. Si yo llego como político y agarro a patadas a mis contendores sobre un tema en particular, es muy probable que el día de mañana que tengamos que discutir sobre otro tema, y sobre el cual él tal vez podría estar de acuerdo conmigo, no va a estar de acuerdo conmigo porque me tiene un odio muy fuerte. O sea, para él va a ser muy difícil llegar y negociar o pactar y votar con el tipo que lo trató mal, que lo humilló, que lo pateó. Por eso es importante trabajar en las relaciones. Hay que trabajar en las relaciones de los actores políticos, saber quién es quién, pero saber que al construir relaciones puede ser que el día de mañana estemos votando cosas juntos para el beneficio del país. Entonces, esto también es algo a tomar en cuenta a nivel de herramientas. Tengo el micrófono por allá, por acá, sí, Alejandro. Otto Acton nos advertía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y don Enrique Gersi nos decía temprano que los liberales, entre comillas, que hicieron algunas reformas en los 80 y los 90 en Argentina, lo demostraron muy bien cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo evitar esto dentro de un partido político liberal a la hora de aspirar al poder y de obtenerlo? Y no solo en términos jurídicos de la corrupción, sino también en términos éticos y axiológicos de no perder el norte de las ideas. Sí, esto que menciona, la pregunta que hace Alejandro Barrantes, es sumamente importante y es un dilema que enfrentamos los liberales, porque nosotros somos enemigos del poder, queremos más libertad,
Y entonces, lo paradójico de todo esto es que entonces para buscar más libertad estamos metiéndonos en un proceso político que lo que busca es acceder al poder. ¿Ah? Y entonces ahí está el tema de que, ok, llegamos al poder y ahí viene el talante de la persona que está en estos momentos detentando el poder. Es una persona más proclive a concentrar poder, a caer víctima de las tentaciones, a ceder ante los grupos de presión, a favorecer grupos de presión, o es una persona con vocación hacia la libertad, que lo que entonces debe hacer esa persona, ese liberal, y es un poco lo que mencionaba Enrique Gersi hoy, o sea, de que básicamente el liberal que llega al poder, lo que tiene que hacer es desvestirse del poder, o sea, de inmediato empezar en un proceso de quitarse poder, trasladarle a los individuos, a las personas, la mayor cantidad de poder posible, y yo le metería otro elemento que es la parte institucional que a mí me interesa, que es la parte de blindar al sistema, teniendo la oportunidad contra la posibilidad de que el día de mañana ese que detenta el poder lo maree el poder y pueda eventualmente abusar del poder. Entonces, rápidamente impulsar descentralización del poder hacia abajo, ¿verdad? Trasladarle competencias a gobiernos locales lo más rápido posible, fortalecer la separación de poderes, un judicial muy independiente, un legislativo muy eficiente e independiente del ejecutivo, un electoral, un tribunal electoral también independiente de quienes gobiernan. Entonces, eso hay que hacerlo de inmediato. Y luego empezar al devolverle libertad a la gente muy rápidamente y que la gente empiece a sentir los beneficios de la libertad y empiecen a prosperar las naciones y los pueblos, las personas, es muy probable que esas reformas liberales puedan perdurar, a pesar de que esta persona que llegó al poder en algún momento eventualmente sea sacado 4 años después, 5 años después, a través del golpe de Estado democrático, de unas elecciones, se saca este grupo del poder y viene otro grupo. Si han echado raíces las reformas, estas se quedan. Estoy segurísimo que Costa Rica, que ahora que acabamos de abrir el monopolio de telecomunicaciones y monopolios seguros, estoy segurísimo que van a echar raíces y no veo en un futuro cercano a alguien pretendiendo reversar eso, porque el pueblo mismo se levanta en contra. Y el político también es muy sensible a lo que piensa el pueblo en términos generales. Pero sí, esa es la gran paradoja nuestra. Y el cuidado que deben tener los militantes de un partido, simpatizantes, los think tanks, todo el mundo recordando, chaval, usted llegó allá, ahora sí, desconcentre, descentralice el poder, desvístase del poder, trasládaselo cuanto antes a la gente y no permita, no caiga en la tentación y no se maree con el poder, que ese es, digamos, el cuidado que tenemos que tener los liberales. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo de Perú. Tengo 2 preguntas y luego quiero añadir algo también. Bueno, mi pregunta básicamente es cómo lograr o cómo crear partidos sólidos y, por otro lado, de visión de mi país, que ha pasado por sendero luminoso por una violencia política en general, sea del lado de los senderistas o de los terroristas, o también la violencia del Estado, porque también vino de los 2 lados. Mi pregunta es, ¿cómo reconstruir o cómo construir un nuevo contrato social y un verdadero mecanismo de conciliación sin odios y rencores y una verdadera unión no solamente de los políticos, que prime la sensatez, la unión, sino también las ideas sensatas, ¿no? No obstruirse. Y lo último es, realmente, yo lo primero que voy a hacer luego, regresar a mi país, es realmente construir, solidificar la verdadera democracia que tanto añoro en mi país, en todo sentido de la palabra, inclusión social, y jamás me voy a contagiar de los negativismos o de las cosas negativas que la gente dice. No te metas en la política, como viene de parte de mi papá, o por parte del propio doctor Enrique Gersi, por más que ha pasado por una experiencia nefasta en el gobierno de Fujimori, que simplemente con los tanques, el presidente Fujimori cerró el Congreso y mucha gente sensata como él y como mi tío, que conformaban el movimiento Libertad de Mario Vargas Llosa, lamentablemente no pudieron continuar en la política, ¿no? Entonces, lo primero que quiero hacer es revertir un poco eso y lograr construir una verdadera democracia para mi país y un verdadero lugar correcto para vivir, ¿no? Gracias. El día de las elecciones en Perú entre Ollanta Humala y Alan García, me entra un correo electrónico de Enrique Gersi, peruano, y me decía, se lo había copiado a varios amigos, decía, qué desgracia la mía, estoy acá decidiendo a ver qué escojo para morir, el cáncer o el SIDA. Por favor, tenemos que reunirnos, voy a mandar a todos los muchachos para ver si montamos un partido político en Perú, porque no es posible que esas sean las opciones de los peruanos.
¿Ah? Enrique Gersi, el que decía hoy que mejor que ojalá que no se contaminaran ustedes, que no se enfermaran, ¿verdad? Pero indudablemente, o sea, si no hay un partido político liberal o no hay posibilidad de meterse a un partido político y tener una ala liberal, vamos a estar siempre eligiendo entre el cáncer o el SIDA. Y la verdad es que podemos hacer mucho si empezamos a organizarnos, empezamos a hacer un trabajo de política a todo nivel, sensibilizando a la población, y es muy probable que surjan liderazgos interesantísimos en la sociedad. Un requisito para tener cierto éxito, digamos, acelerado, es contar ojalá con alguien popular, alguien que ya lo conozcan y sea respetado, y esa persona llega y decide postularse, bueno, ya uno se beneficia de que esta persona es conocida, no hay que invertir mucho en dar a conocer a una persona, como fue el caso mío, que me conocía mi mamá, mi tata, unos tíos y unos primos, y pucha, y 16 compañeros de colegio, entonces fue muy difícil. Hoy me conoce el 98% de la gente de Costa Rica, tiene más o menos la mitad opinión favorable, la mitad opinión desfavorable, pero tenemos algo para construir con eso. Hay mucho que hacer. Yo celebro que vos llegues lo suficientemente motivado a Perú a luchar por la libertad. Hay muchos think tanks, muchos institutos, muchas personas extraordinarias en Perú. Es una cantera de pensadores extraordinarios que podrían trabajar de la mano y podrían ofrecerle una opción muy diferente a la de Ollantumala o Toledo o Lourdes Flores o Alan García a la población peruana. Tengo acá una pregunta. ¿Cree que un partido que promueve alguna intervención estatal es un enemigo de la libertad y que para ellos es bueno lo que hacen? El Estado no debe intervenir en las relaciones privadas entre las personas, y los liberales debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para empezar a sacar al Estado de todos esos ámbitos en los que se ha metido. En algunos casos podremos ir más rápido, en otros casos debemos ir un poquito más despacio. Pero el liberal lo que tiene que hacer es tratar permanentemente de recuperar espacios de libertad. Hay una parte de esta enfermedad que les decía que tengo y que espero no curarme nunca, y es que también además viene con una maldición. Y la maldición, así como han dicho algunos pensadores hace ya muchísimo tiempo, es la maldición del liberal, es que, bueno, debe luchar por ella y estar vigilante permanentemente por la libertad, porque hay personas y grupos que siempre van a ver de qué manera le quitan libertad a las personas. Entonces, aquellos que quieren acompañarnos, y es un poquito la idea de una universidad como esta, de una oportunidad como esta en la que ustedes están, algunos ya tenían, digamos, una trayectoria muy grande en el conocimiento de estas ideas, otros están tal vez aproximándose por primera vez a ellas. Nosotros lo que buscamos es motivarlos a ustedes lo suficiente para que en cada una de sus sociedades ustedes vayan a trabajar por la libertad, desde cualquier trinchera, no necesariamente la trinchera política. Yo, como metido que estoy en la política, me gustaría, ojalá, que hubiera en América Latina más partidos políticos liberales o más grupos liberales metidos dentro de los partidos políticos, porque estoy convencido también de que a través de la participación política es más rápido desde arriba este gobernante tomando decisiones de devolverle el poder a la ciudadanía. Y ese gobernante va a salir de una sociedad mucho más sensibilizada. Las ideas de ese gobernante para liberalizar una sociedad, para devolverle la libertad, van a encontrar un terreno más fértil en una sociedad que ha sido abonada por think tanks, por personas que escriben, por personas que tienen cátedras universitarias, por personas que están luchando por la libertad en diferentes trincheras. Por eso es que la lucha por la libertad es por todos lados, desde abajo, desde arriba, por los costados. ¿Hay algún Estado realmente libertario? O sea, hay elementos, ahí mencionó ahorita don Armando Latorre el caso de Hong Kong, que es un ejemplo lindísimo de un Estado libertario. Está el mismo ejemplo de los Estados Unidos antes de 1914, que empieza, ustedes lo vieron también en Commanding Heights. Hay estados donde hay más libertad que en otros, es lo que les puedo decir. Por aquí anda un librito, por ahí lo vi, el del Índice de Libertad Económica del Instituto Fraser, donde el Cato estuvo también participando y hay otras organizaciones participando allá. Ese libro les dice cuáles son las sociedades más prósperas y son las que tienen más libertad. Y ustedes ven cualquier indicador por todos lados, los estados más felices, donde las personas son más felices, los estados más prósperos, donde la gente es más próspera, son los estados que tienen más libertad. Y entonces, para aquellas personas que no creen mucho en ideología ni nada de eso, ahí hay una evidencia empírica que entre más libertad, mejor viven las personas. Por eso, los que gobiernan, las personas que están formando opinión en un país, deben velar porque haya la mayor libertad posible en una sociedad. Otra pregunta acá, ¿cuál es
En las ideas fundamentales liberales se sustenta su plan político, me parece. Nosotros y este es otro tema, como les digo, en febrero tenemos elecciones, muy probablemente me presente como candidato presidencial en estas siguientes elecciones, y la plataforma nuestra va a estar orientada hacia los principales problemas que tiene el país, en el tema de seguridad ciudadana, en el tema de costo de vida. Ahí en el tema de costo de vida nosotros vamos a proponer muy probablemente dentro de poco tiempo el dejar la moneda Mickey Mouse que tenemos nosotros en el país, el colón, que no nos sirve para comprar nada fuera de nuestros 50,000 kilómetros cuadrados, por el derecho que tienen las personas de escoger la moneda en la que transan, y muy probablemente caigamos en un sistema más como el panameño, nuestro vecino del sur, donde el Estado sí, para pagar su salario va a tener que pagar una moneda que sea aceptada mundialmente como es el dólar. Con eso esperamos tener la posibilidad de controlar la inflación, quitar la inseguridad jurídica que hay alrededor de la manipulación de la oferta monetaria y con eso atraer más inversión hacia el país. También muy probablemente impulsemos el flat tax como una medida para lograr un low flat tax, un flat tax bajo para aumentar la inversión, para generar más actividad económica, más empleo, una desregulación pero masiva, la eliminación de aranceles, impuestos de importación, apertura unilateral y luego más libertad a las personas para escoger el centro educativo donde matricula a sus hijos, más libertad para escoger el médico que le atiende, la clínica que le atiende, pagando el seguro por ese tratamiento. Entonces esos son algunos de los elementos generales de lo que es nuestra plataforma para las siguientes elecciones. Me llamo María Cristina, Ecuador. Yo también voy a participar en estas próximas elecciones para la Asamblea Nacional. En su experiencia personal, si me puede dar 3 ventajas de estar en la política y 3 desventajas. Además de eso, ¿qué opina usted de la edad en la política? Pues no, porque yo soy la política más chiquita de mi país. O la 23 tenés, María Cristina. Tengo 23 años, pero cuando fui elegida tenía 21, entonces era como un wow, esta niña veniendo a hablar de política acá al país, nunca se había visto. Pero quisiera saber eso, ¿qué tanto valora usted? Porque yo valoro mucho la participación juvenil en la política, me parece fundamental. ¿Qué edad le pone usted como para que tenga, o si es requisito siquiera para usted, la edad para participar en política? Y eso de las ventajas y desventajas de estar. Gracias. Gracias a vos por la pregunta. Una desventaja ya mencionada es el tema del costo familiar. Indudablemente las jornadas de trabajo son extenuantes, muchas veces fines de semana, en las noches, y quien paga la factura es la familia y uno mismo al no poder pasar la cantidad de horas que uno quisiera tal vez con su familia. Hay un costo muy importante. Hay otro costo que tiene que ver con perder la privacidad. Sos figura pública y a partir de ahí no es lo mismo, aún cuando salís en familia, ir a la playa, o ir a un restaurante, ir a otro lado, se convierte en algo complicado. Entonces, ahí hay un costo. Hay otro costo que tiene que ver con el estigma que tiene el político. Sos un corrupto, sos un vividor, sos una persona que abusa a la gente. O sea, esos son parte de los conceptos que tiene la gente sobre quien está en política. Bueno, y entonces está lo que eso afecta a tu familia, ¿verdad? Lo que te afecta a tus hijos. Mucha su tata está en política, eso es un esto y tal por cual. Entonces, hay esa parte, hay otro costo que tenía que ver con los costos de oportunidad que mencionaba Enrique. Yo creo que es todo lo que uno deja de hacer por otro lado, porque dedica uno una gran cantidad de tiempo a esto y obviamente a mí me gustaría tener tiempo para recuperar el alemán, para aprender otro idioma, para estudiar más economía, para leer más, para hacer más ejercicio, para recorrer el mundo y cosas de esas. Bueno, estoy cambiando eso por estar metido en una actividad que, a mi juicio, me llena más que esas otras cosas. Dentro de la parte positiva hay gente que le gusta ir a trabajar a un hospital para ayudar, hay otra gente que le gusta ir a un asilo de ancianos. El político que hace bien su trabajo y logra que a través de propuestas de política pública impactar en esa sociedad y mejorar dramáticamente la calidad de vida de las personas, creo que eso no tiene precio. Para todo lo demás, Mastercard, como dice el anuncio, eso no tiene precio. O sea, el verle los ojos a esa persona que ha mejorado dramáticamente su condición de vida porque vos impulsaste ciertas políticas públicas que enriqueció a esa persona.
porque impulsaste que se le diera un título de propiedad a una persona que durante muchísimo tiempo había querido tener su título de propiedad para poderla fraccionar, para poderla heredar, para poderla utilizar como garantía, para pedir un crédito y poder sacarle algún provecho a esa propiedad. Y esa persona está agradecida con vos porque hiciste posible que las personas que no tienen una propiedad registrada a su nombre, inscrita a través de una propuesta de política pública que ya está en la práctica, la gente inscribió su propiedad. Entonces, esa parte para mí son, digamos, las grandes ventajas. Ser figura pública también tiene la parte positiva. O sea, tiene la parte negativa, pero también tiene la parte positiva. Uno se convierte en un role model, un ejemplo a seguir por mucha gente. Y entonces uno puede impactar también a las personas por la forma en que uno se desempeña. Y uno puede también devolverle a la política un prestigio que ha perdido, comportándose bien como político, haciendo las cosas bien y haciéndole ver a mucha gente de que se puede estar en política y ser honesto, se puede estar en política y no mentir, se puede estar en política y preocuparse por los demás y hacer las cosas bien. Entonces mucha otra gente también seguirá ese camino. Entonces hay muchas satisfacciones de ese tipo que me tienen en esto. En relación con la pregunta sobre la edad que te dicte el corazón. O sea, si vos querés con 18 años, 19, 20 años, incursionar por tratar de hacer bien las cosas y meterte en política, por favor, hacelo. Nosotros en nuestro partido queremos atraer a más y más jóvenes para que se metan. Quisiéramos facilitar las cosas a los jóvenes para que hagan carrera política, para que experimenten en un gobierno local, para que se metan en alguna organización con responsabilidad, para que vayan creciendo en el conocimiento de la ideología, en el conocimiento de las propuestas de política pública y que así vayamos teniendo más y más y más personas que abracen estas ideas y que nos facilite el relevo generacional. Me quedarán a mí algunos añitos todavía de asumir un liderazgo del partido, pero la idea es que hayan personas que rápidamente asuman ese liderazgo para darle sostenibilidad en el tiempo. Y entonces ese es el rol nuestro. Y por eso es que yo motivo tanto y me entusiasma tanto ver a jóvenes acá que quieran participar para cambiar su país. Y es que el joven tiene algo que le caracteriza normalmente y es esa rebeldía innata, ese idealismo y eso bien enfocado, es extraordinario. Conozco personas no tan jóvenes, me conozco a mí mismo, que mantengo mucho de ese idealismo y esa energía vital y esa rebeldía. Conozco a personas todavía con más años que todavía lo conservan. Esa energía vital hay que canalizarla y considero que una manera de canalizarla positivamente para la sociedad es meterla en política. ¿Cómo piensa seguir creciendo su partido? Esta elección es clave para nosotros. Hay un contexto interesante. Es probable que en estas siguientes elecciones, debido a ese contexto, podamos dar un salto grande, pasar del 8,5% que tuvimos en las últimas elecciones. Esperamos a pasar arribita del 20%. Aspiramos a desplazar del segundo lugar a un partido un poco estatista. Y para ello tenemos que conseguir unos buenos préstamos para invertir una cantidad de dinero importante en este siguiente proceso. Hay que trabajar más que nunca recorriendo todo el país. Hoy tenemos mucha más gente que se ha ido acercando y nos está permitiendo proyectar a la sociedad costarricense a un partido ya maduro. No solo a un dirigente que ya lleva algunos años en esto de la política y es una cara conocida, que ha ido acumulando experiencia. Y yo mismo he estado revisándome a mí cómo era el Otto del 98 y cómo es el Otto hoy. Del 2008 e indudablemente las canas le aparecen a uno en la cabeza por alguna razón y entonces me he vuelto mucho más tolerante, he desarrollado una mayor habilidad de comunicación e interrelación con las personas, he desarrollado una forma para transmitir el mensaje de una mejor manera, buscándole ahí siempre la comba al palo para llevar las ideas y conectar con la gente. Y yo creo que de esa forma, teniendo también una organización territorial, una organización sectorial, metiendo a más jóvenes, abriendo think tanks. Nosotros mismos como partido hemos promovido en Costa Rica la aparición de think tanks. La Asociación de Consumidores Libres es hija del Movimiento Libertario. El Instituto Libertad es hijo del Movimiento Libertario. El Instituto Libertad y Progreso es hijo del Movimiento Libertario. ANFE, de alguna manera, parió a las personas que formamos el Movimiento Libertario. Tenemos la Asociación Nacional de Fomento Económico. Y Academia Centroamérica también es parida por la Asociación Nacional de Fomento Económico. Tenemos una red de organizaciones y nos llevamos bien entre nosotros. Y por primera vez en muchísimos años, la mayoría de los liberales en Costa Rica estamos
estamos agarrados de las manos. Y siento que para estas siguientes elecciones vamos a poder dar una buena sorpresa. Y yo espero que si Martinelli gana en Panamá, como tal la punta, si Martinelli gana en Panamá, vamos a poder trabajar de la mano en hacer de Panamá y Costa Rica un ejemplo de sociedades libres que puedan prosperar dramáticamente y sirvan de inspiración para el resto de los gobernantes en América, en Iberoamérica, para que ojalá entiendan que es a través de más libertad que se puede generar la prosperidad y las oportunidades para que todas las personas vivan mejor en nuestras sociedades. Muchas gracias.